Buenos días, licenciado y compañeros. Somos el grupo número uno y en esta ocasión hablaremos acerca de la sección 14 que trata de inversiones en asociadas. El alcance de esa sección nos dice que se aplicará la contabilización de las asociadas en estados financieros consolidados y en los estados financieros de un inversor que no es una controladora, pero tiene una inversión de una o más asociadas. El párrafo 9.26 nos establece los requerimientos para la contabilización de asociadas en estados financieros separados, siendo los siguientes: A. Al costo menos el deterioro del valor. B. Al valor razonable con los cambios en el valor razonable reconocidos en resultados. O C. Usando el método de la participación. Esta sección también aplica definiciones, siendo la primera una asociada. Nos dice que es una entidad, incluyendo una entidad sin forma jurídica, definida tal como una fórmula asociada con fines empresariales sobre la que el inversor posee influencia significativa y que no es una subsidiaria ni una participación en un negocio conjunto. Influencia significativa es el poder de participar en las decisiones de política financiera y de operación de la sociedad sin llegar a tener el control o el control conjunto sobre tales políticas como: A. Si un inversor mantiene directa o ya sea indirectamente, por ejemplo, a través de subsidiarias, el 20% o más del poder de voto en la sociedad. Se supone que si tiene influencia significativa, a menos que pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe. B. A la inversa, si un inversor mediante directa o indirectamente, por ejemplo, a través de subsidiarias, menos del 20% del poder del voto en las asociadas, se supone que no tiene influencia significativa, a menos que pueda demostrarse claramente que tal influencia existe. Y por último, la existencia de otro inversor que posea una participación mayoritaria o sustancial no impide que un inversor tenga influencia significativa. De acuerdo con la sección 14, un inversor debe realizar la elección de alguna política contable al momento de contabilizar sus inversiones en asociadas. En este caso, tiene tres opciones, que es el modelo del costo, el modelo de la participación y el modelo del valor razonable, los cuales se detallarán más adelante. El modelo del costo nos indica que si un inversor tiene una inversión en una asociada, debe medir esta inversión al costo menos las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. Adicionalmente, nos hace la excepción de que si esta inversión en las asociadas tienen un precio de cotización publicado, entonces ya no se medirá a través del costo menos las pérdidas por deterioro del valor acumuladas, sino a través del valor razonable. Y adicionalmente nos indica que es necesario que el inversor reconozca los dividendos y otras distribuciones recibidas procedentes de la inversión como parte de los ingresos. Esto sin importar si estas distribuciones provienen de ganancias acumuladas o utilidades acumuladas antes o después de haber adquirido la inversión. El método de participación. Cuando hablamos del método de participación, la norma nos indica que la inversión de patrimonio se reconocerá inicialmente al precio de la transacción y en esto se deben de incluir los costos de esa transacción y posteriormente se debe ajustar para reflejar la participación del inversor tanto en los resultados como en los otros resultados integrales. Distribuciones y otros ajustes al importe en libros. En este caso, las distribuciones recibidas de la asociada reducirán el importe en libros de la inversión. También se puede ajustar como una consecuencia de los cambios en el patrimonio de la asociada provenientes de otro resultado integral. Los derechos de voto potenciales. Este término aplica si existe influencia significativa para los asociados. Si el inversor desea saber si tiene un derecho potencial, deberá medir su participación en el resultado del periodo en función de sus participaciones actuales. Este derecho de voto es únicamente para explicar la acción del voto en las decisiones que toma la entidad, no para el reparto de las ganancias, la plusvalía implícita y ajustes al valor razonable. Para este caso, el inversor debe contabilizar cualquier diferencia, ya sea positiva o negativa, entre el costo de adquisición y la participación del inversor en los valores razonables de los activos. Deterioro del valor. Si existe alguna indicación de que el valor de una inversión en una asociada ha
se ha deteriorado, el inversor debe comprobar el importe en libros completo de la inversión. Cuando hablamos del valor completo de la inversión, significa que si la inversión tiene alguna plusvalía, la debe de tomar en cuenta como parte del valor de la inversión y comprobar también el valor en libros de esta. Transacciones de inversiones en asociadas. El inversor debe eliminar las ganancias y pérdidas no realizadas procedentes de las transacciones de la asociada al inversor y viceversa, en función de la participación del inversor en la asociada. Continuando con el método de la participación, les hablaré sobre las pérdidas por encima de la inversión. Si una participación de un inversor en las pérdidas de la asociada iguale o exceda el valor en libros, esta dejará de reconocer como pérdidas adicionales. Una vez que la participación del inversor haya reducido a cero, esta la reconocerá mediante una provisión, como lo indica la sección 21. Solo si el inversor haya obtenido obligaciones legales o implícitas o si haya realizado pagos bajo el nombre de la asociada. Si la asociada ha obtenido ganancias con posterioridad, el inversor reconocerá nuevamente su participación después de que la misma iguale la participación en las pérdidas no reconocidas. Fecha de los estados financieros de la asociada. Al utilizar el método de participación, el inversor utilizará los estados financieros de la asociada en la misma fecha de los estados financieros del inversor, a menos que resulte impracticable. Si al inversor le resulta impracticable, utilizará los estados financieros más recientes de la asociada. Políticas contables. Si las políticas contables de la asociada difieren a las políticas del inversor, el inversor realizará ajustes en los estados financieros de la asociada y aplicar las políticas contables del inversor con el fin de reflejar el método de participación, a menos que ésta resulte impracticable. Discontinuación del método de participación. Un inversor dejará de aplicar el método de participación a partir de la fecha en que deja de tener la influencia significativa. Cuando la asociada pase a ser una subsidiaria o un negocio en conjunto, el inversor volverá a medir su participación en el valor razonable y reconocerá sus pérdidas y ganancias si hubiera en el estado de resultado. Al no tener la influencia significativa total o parcial el inversor de la asociada, ésta reconocerá su participación como un instrumento financiero básico de acuerdo a la sección 11. Dentro del modelo del valor razonable tenemos la inversión en asociadas, que es igual al precio de la transacción menos los costos de transacción. También tenemos la fecha de presentación. Esto quiere decir que va a ser igual al valor razonable reconocido en los resultados. Y si resulta ser impracticable y no tiene cómo medir el valor razonable con fiabilidad, este se va a medir el modelo del costo sin incurrir en un costo o esfuerzo desproporcionado. Para presentar los estados financieros, las inversiones en asociadas, estas deberán clasificarse como activos no corrientes. ¿Qué información deberá revelar cuando una inversión es en una asociada? Esta revelará sus políticas contables, el importe en libros, el valor razonable. Cuando una inversión se mide o se toma el método del costo, revelará el importe de los dividendos y otras distribuciones. Cuando esta sea una inversión bajo el método de la inversión, este revelará la participación en los resultados de las asociadas y la participación en las operaciones descontinuadas de las asociadas. Y cuando las inversiones sean bajo el método del valor razonable, este revelará su importe en libros. Gracias.